gracias, muy buenas tardes. Quisiera desarrollar en estas páginas, agradeciendo en primer lugar la invitación para platicar con ustedes, una disciplina muy difícil como es la estética, y la quiero relacionar con otra disciplina filosófica que es la hermenéutica. Digo que la disciplina estética es difícil porque ha entrado en varias crisis recientemente. Ya no es la categoría principal la belleza, sino desde las posvanguardias es lo impactante, lo impresionante, ¿verdad? Y sin embargo hay movimientos para reconstruir un poco la estética, recuperar de alguna manera esta categoría de la belleza, de lo bello, para que la estudie, para que la trabaje. Ahora que ya la filosofía posmoderna está de salida, ya se agotó, ¿verdad? Cumplió su función histórica, digamos, pero por ejemplo allá en la UNAM ya está muy de salida, ¿no? Hay un cambio muy raro, hay un cambio muy extraño que es, y me preocupa, porque es el regreso del realismo demasiado fuerte, ¿verdad? El nuevo realismo que ahora se trabaja. Ustedes pueden buscar en Google New Realism Philosophy, porque hay un nuevo realismo también en literatura, pero hay cambios radicales, muy extraños. Ya sí, de la filosofía postmoderna se dice dio su función, cumplió su papel, y ahora se habla, incluso hay una antología muy reciente de un filósofo mexicano publicado en el siglo XXI, Mario Teodoro Ramírez, que se llama El Nuevo Realismo, la filosofía del siglo XXI. Ya se habla de una filosofía ya no del siglo XX, sino del siglo XXI. Comencemos con algunos rasgos de la situación actual de la estética. Hoy en día ella es la rama de la filosofía que se halla más cuestionada, es la más indigente y menospreciada. Ya no nos ayuda ni siquiera a distinguir entre una obra de arte y un engaño. Sobran ejemplos, ¿verdad?, para meditar sobre esto. ¿Qué pasó? Que de repente ya ni siquiera se sabe qué es objeto artístico. Se dice de broma que ahora los objetos artísticos, las obras de arte, llevan su libro adjunto para ser, sí, tanto epistemológico como ontológico, ¿verdad? Epistemológico para saber cómo se entiende, y ontológico para saber qué es, ¿verdad? Porque ya incluso es famoso un ejemplo en el Museo de Arte de Nueva York, que demandaron a un conserje porque tiró la basura, pero era obra de arte. Entonces el artista lo demandó, y montones de ejemplos. Entonces hay que replantearse de alguna manera esta disciplina. Faltos de criterios, tenemos que aceptar cualquier cosa como arte, aunque pueda ser un timo. Recuerda uno muchas cosas, muchas anécdotas que lo ejemplifican. Ciertamente la estética ya no puede tener la función prescriptiva o normativa, es decir, ustedes saben, la estética durante mucho tiempo tuvo un papel normativo o prescriptivo, es decir, quería decirle al artista qué tenía que hacer para que su obra fuera artística, tuviera belleza, ¿verdad? Pero ahora, al contrario, no únicamente perdió la función prescriptiva o normativa, sino que le ha quedado una función meramente descriptiva. Casi no se distingue la estética de la historia del arte. Se han dedicado únicamente a decir lo que los artistas en el momento histórico que les ha tocado es lo que han producido, y allí, hasta ahí queda la cosa. No se animan a hacer ninguna exploración más. Por eso yo aquí hago una comparación, voy a tratar de no leer todo, sino sintetizar un poco. Hago la comparación con lo que ha pasado en la filosofía de la ciencia. En filosofía de la ciencia también se pasó el mismo problema. La filosofía de la ciencia quiso ser en un momento también normativa y prescriptiva, y decirle al científico qué tenía que hacer para que su método fuera científico. Todo estaba centrado en el método científico, ¿no? Ahí en la UNAM me tocó, tuvimos a alguien tremendo en esto, el doctor Mario Bunge, que algunos todavía les suenan, ¿no?
Mario Bunge, seguramente recuerdas el librito La ciencia, su método, su filosofía. No, ahí es que se llamaban las prepas, ¿no? Pero llevábamos la investigación científica, 700 páginas para decir cómo se diseñaba un experimento. Bueno, o me acuerdo también, por ejemplo, de Karl Popper, que ponía al final de su gran libro, ¿verdad?, sobre la ciencia, una carta de Einstein. No, yo creo que se burlaba Einstein, le dice gracias, ¿verdad?, porque su método me ha servido mucho. Mentira, él se guiaba más por intuición, se guiaba por la fantasía y lograba muchísimo más, ¿verdad? Lo mismo ha pasado también en la estética. Pero ¿qué ha sucedido? En la filosofía de la ciencia también pasó bastante lo mismo. Ha pasado únicamente a ser historia de la ciencia. Ya es pura descripción, ¿no? Ya no se animan, por supuesto, a prescribir y se dedican a describir, ¿verdad? Todos los cunianos, post-cunianos, post-popperianos, etc. Se dedican únicamente a decir qué es lo que hace el científico, sin importarnos nada más, ¿verdad? Yo creo que ahí también es lastimoso, pero un gran filósofo de la ciencia, que por cierto tuvimos también nosotros allí en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, Carlos Ulises Moulines, llegó a una postura intermedia, no prescribir ni describir, sino interpretar, ¿no? Y él establece, tiene un artículo que se llama El papel hermenéutico de la filosofía de la ciencia. Yo creo que deberíamos aprender esa lección, ¿verdad? Yo conocí bastante a Ulises Moulines. Carlos Ulises Moulines era un gran seguidor de Stegmüller en la filosofía estructural de la ciencia, ¿verdad? Sí, yo pasé, primero estuve como filósofo analítico, qué pena, ¿verdad? 12 años en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, ¿no? Fui profesor de lógica superior en el posgrado de la UNAM, pero después me gustó más la hermenéutica, y un viraje tal vez un poco raro, pero creo que es la salida, ¿no? Ya, como el propio Popper decía, las teorías no se deciden por lógica formal. Qué hermoso, decía, se eligen por frónesis, por prudencia. Es una disciplina que tenemos que fomentar y cultivar. Entonces también me parece a mí que podemos asignarle a la estética un papel interpretativo, ¿no? ¿Qué es lo que intentaba Carlos Ulises Moulines? Él de origen venezolano, pero trabajó mucho tiempo en México, después ya se fue a Múnich, en Alemania, a heredar el Instituto de Investigaciones Científicas que tenía su maestro Wolfgang Stegmüller. Él entendía que la filosofía de la ciencia debe buscar el significado de lo que hace el científico. Yo creo que también en la estética haría bien si busca el significado de lo que hace el artista. Es decir, una actividad hermenéutica, una actividad interpretativa, que es por donde ahora me parece que va la filosofía. Ustedes también saben, la hermenéutica ha sido el último movimiento que hemos tenido, el más reciente, en la literatura filosófica. Y es peligroso, ¿verdad? Porque el problema con la hermenéutica es el peligro que siempre ha tenido de relativismo. Es decir, ha caído en manos de algunos hermeneutas demasiado relativistas, ¿no? Por ejemplo, un gran amigo mío, Bátimo, Estefano lo conoce también. Si ustedes lo quieren insultar, díganle relativista, y él lo va a negar. Pero es muy relativista. Uno de sus últimos libros se llama Adiós a la verdad, ¿no? Entonces, de ahí viene también lo que está surgiendo en la actualidad, porque me han tocado los dos polos. Les digo, como me tocó la filosofía analítica 12 años en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, después para hacer hermenéutica me pasé al Instituto de Investigaciones Filológicas, donde me tocó la posmodernidad más completa, ¿verdad? Era divertidísimo, ¿no? Puro relax, ¿no? Esa es tu interpretación, esa es la mía, no hay problema. Todo vale, todo cabe en un carrito sabiéndolo acomodar, ¿no? Entonces, aunque yo creo que es peor, ¿verdad? No sé que sea
peor si esa exigencia de rigor que tenía el filósofo analítico. Lo vemos incluso en la estética. Arthur Danton fue un filósofo analítico de la estética y buscaba siempre la exactitud, el rigor en el estudio de los movimientos estéticos. Quiero, sobre todo, partiendo de la propia hermenéutica, plantear una que yo llamo hermenéutica analógica. La he llamado a veces hermenéutica analógico-icónica porque también me inspiro en Charles Sanders Peirce, este gran fundador de la semiótica, para el cual el signo icónico era el signo analógico. La analogía para él era la iconicidad. Y por ahí va la creación artística. Está en el ámbito de lo icónico, en el ámbito de la imagen. Él dividía el ícono en imagen, diagrama y metáfora. Si ustedes ven, ahí está toda la polarización de la propia estética del arte, desde la parte del polo metonímico hasta el polo metafórico. Pero también, me parece a mí, ha sido muy importante, tomando en cuenta que partimos desde la hermenéutica, la labor tanto de Heidegger como de Gadamer para la estética. Los dos hablaron del carácter simbólico del arte, del carácter de símbolo que debe tener el objeto artístico, el carácter de símbolo que debe tener la producción del artista. ¿En qué sentido? Símbolo, el propio Heidegger, en su excelente artículo, El origen de la obra de arte, dice que, recordemos, que el símbolo etimológicamente significa unir, la unión, ¿no? Recuerden, símbolo, syn es en griego con valo, valein, es arrojar conjuntamente, es decir, dos pedazos que se pueden pegar, es lo que une. En ese sentido, el arte es símbolo, porque une el gusto de las personas, ¿no? Ya lo decía de otra manera el bueno de Kant en la crítica del juicio. El arte tiene un carácter simbólico, decía él, porque el símbolo es lo que aglutina el juicio reflexionante, que se da sin tanto concepto y tantos principios, y que sin embargo el juicio de gusto de muchas gentes coincide. Y decimos, esto es artístico, esto es bello. Se conecta pues con la idea de Heidegger, de que la obra de arte es simbólica, la cual también recoge Gadamer. Pero antes, en el caso de Heidegger, Heidegger insiste mucho en que el arte es alegoría, y por lo tanto también es símbolo, ¿no? Agoreuo, es llevo hacia otra parte, la alegoría. Toda la historia de la hermenéutica se puede vertebrar con la lucha entre los que defienden el sentido literal y los que defienden el sentido alegórico. El sentido literal es unívoco, el sentido literal es claro, distinto, rígido, riguroso, exacto, etc. En cambio, el sentido alegórico siempre es difuso, inclusive hasta confuso, oscuro, dinámico, se mueve. Pero ahí ha estado el lado del arte, de la estética. Sin embargo, yo creo que se quieren referir a lo que encontramos muchas veces, una obra de arte de algún artista que incluso nos parece muy loco, muy difícil de entender. Llegamos a decir, así deberían ser las cosas. No es como lo pinta, pero así deberían ser, ¿no? El propio Heidegger lo señala en varias partes. Y también Hans-Georg Gadamer, su genial discípulo, en un libro, si Heidegger lo hacía en su célebre conferencia y artículo El origen de la obra de arte, Gadamer tiene un libro que se llama La actualidad de lo bello, donde por cierto es uno de los que claman que la categoría de lo bello o de la belleza tiene que volver, porque preocupa mucho, fíjense, preocupa el que ya no sabe uno distinguir, ya no tienes criterios ni fundamentos para decir cuándo una obra de arte es tal o es un body, ya es preocupante.
tenemos que recuperar la categoría de belleza para hacerlo. El mismo, sabemos, el propio Kant decía que entrará en la estética, en el arte, lo feo y lo grotesco, pero decía el bueno de Kant, lo asqueroso nunca. Y ya entró, ¿verdad? Sí, ya también forma parte del arte, ¿no? Llega un performance que nos tocó una vez en el Zócalo, ¿verdad? Llegó una persona, un muchacho, se desvistió, defecó y tuvimos que aplaudirle, ¿verdad? Entonces ya entra también lo asqueroso en el arte, ¿no? Quito otros ejemplos de películas en un congreso de fenomenología que hubo en Puebla, ¿verdad? Entramos a una mesa sobre estética y uno de los ponentes tenía un monitor, empezó a pasar trozos de películas donde se hacía una cosa asquerosa, ¿verdad? Omito decirlo, ¿verdad? Porque me da hasta un poco de rubor. Y claro, decía, bueno, el que no tenga suficiente criterio puede salir, ¿verdad? Nadie salía para que todos dijeran que teníamos mucho tiempo. Pero estábamos en el asco, todos callados, ya sin saber qué hacer. No, tiene que haber esta vuelta, digamos, a la categoría de la belleza, porque si no perdemos, como lo dice el propio Gadamer en ese libro suyo, La actualidad de lo bello, perdemos ya todo el contenido, el núcleo fundamental del arte, de la estética misma. Y es, por cierto, aquí es donde me parece a mí que entra o puede entrar esta hermenéutica que yo llamo analógica, o también se puede llamar icónica o analógico-icónica, porque la analogía en griego significa proporción, fue lo que los latinos tradujeron como proportio, y es el sentido de la proporción, y ahí estaba indicado. El que ha estudiado mucho esto fue Umberto Eco, que hace poco se nos fue, ¿verdad? Umberto Eco trabajó mucho la estética, historia de la estética, y en su historia de la estética, sobre todo de griegos y medievales, él recupera, había 3 criterios para la belleza, ¿verdad? Que eran tanto de los griegos como de los medievales. 3 criterios, 3 dimensiones, ¿no? La completitud, la proporción, está en la analogía, y el esplendor, o brillo, también le llamaban, ¿verdad? ¿Por qué la completitud? Porque si algo no está terminado, le falta, ¿verdad? Uno puede decir que bellos son los esquemas que hace Leonardo da Vinci, pero no podemos decir que se haga una exposición como si estuvieran ya terminados. Algo falta, ¿verdad? Está como pendiente. Y eso que no hago lo que hacía un pintor amigo mío, que llegaba el joven artista, le enseñaba sus cuadros, y él siempre le decía lo mismo, y quedaban contentos además. Tienes la idea, pero te falta. Y se iba feliz el joven pintor pensando que ya la había hecho. No, tiene que ser completo, en el sentido ontológico, porque lo que estamos tratando de recuperar es la ontología del arte. No en balde, el propio Gadamer comienza su gran libro, Verdad y Método, con una ontología del arte. Es decir, él recupera la ontología. Qué curioso, a partir de la estética, a partir del arte. Hay una ontología de lo artístico, que es lo que él recupera para plantear una ontología que ya su maestro Heidegger se había decepcionado y la había abandonado. En cambio, Gadamer dice, no, aquí no voy a seguir a mi maestro, porque la ontología contiene preguntas fundamentales de todo ser humano. Pues yo creo que allí tenía mucha razón y era muy cauteloso. Entonces, primera dimensión, completitud. La segunda, proporción. ¿Qué significa esto? ¿Por qué insistía tanto Umberto Eco en esta tríada de elementos que tiene que poseer la obra para ser artística, para ser bella? Proporción, porque incluso lo que decíamos, lo feo, lo grotesco, puede ser que incluso, a diferencia de lo que pensaba Kant, lo asqueroso o cualquier otra cosa entre, pero forma parte de la proporción de la obra de arte. Colabora
a su proporción. Está aportando algo. Y en ese sentido, está formando parte de un conjunto, de un compuesto, de una proporción que se tiene que guardar en la totalidad de la obra de arte. Así vemos, por ejemplo, que el Bosco, ¿verdad?, en su pintura, mete cosas grotescas, cosas monstruosas, cosas terribles, y sin embargo, vemos, captamos que participan, colaboran a la proporción de esa obra de arte. Y también el esplendor, es el otro tercer elemento. Pero antes, si la belleza implica proporción, la proporción, como decía hace un momento, es analogía. Por lo tanto, la proporción necesita ser interpretada con una hermenéutica analógica. Y añadamos lo que se decía del símbolo. En la crítica del juicio, Kant llega a decir el símbolo, y ya hemos dicho que para Heidegger y Gadamer es arte lo que tiene simbolicidad, lo que tiene carácter simbólico, lo que es un símbolo que aglutina, que une, que conjunta los gustos de las diferentes personas en la obra que se está considerando, tiene que ser interpretada analógicamente. Un símbolo no se puede interpretar unívocamente, lo destruyes, ¿verdad? Es como los que querían traducir de alguna manera los símbolos, por ejemplo, los mitos, ¿no?, Lévi-Brühl, a la filosofía e incluso a la ciencia. En cambio, tampoco se pueden interpretar los símbolos, o no se capta el carácter simbólico del arte, con una hermenéutica equívoca. Hay quienes han pensado que se tiene que abrir demasiado para interpretar un símbolo, para interpretar los símbolos culturales, la hermenéutica, hasta que sea, al contrario del unívoco, equívoca, es decir, puramente relativista. La equivocidad, como yo la llamo, es el relativismo extremo. Aquí yo tuve una polémica hace ya tiempo, el año 94, con un filósofo muy bueno, ya murió, Raymond Panikkar, un filósofo catalán, hijo de hindú y de catalán, que vino a México, y pues a la gente ya ven que le gusta ver correr la sangre, me pusieron a dialogar, no a pelear, a dialogar conmigo, ¿verdad? Y él era sumamente equivocista. Él me decía, él sostenía que nadie puede interpretar un símbolo de otra cultura. ¿Para qué hay antropología, no? ¿Para qué hay historia del arte, etcétera? No se puede, no se puede. Y me la ganaba siempre porque me decía, usted no es hindú. No, pues claro, no. ¿Para qué voy a jugar al simpático, verdad? Mejor acepto que no soy hindú. Entonces, ahí está, no puede. Claro, él era un mestizo, un análogo, un ícono. Entonces él podía moverse como Hermes en los dos campos, ¿no? Entonces, bueno, ya vi que no tenía sentido pelear, le dije, ándale pues, ¿verdad? Pero en su libro siguiente, me lo llevó a la que era mi adjunta, una ahora gran maestra en filosofía, me dijo, oye, esto parece que te lo escribe para ti, porque el libro se llama Íconos del Misterio, o Iconos del Misterio, se vale decir de las dos formas, y uno de los capítulos se llama Ni por analogía. Sí, Norita, tienes razón, como que está pensando, ¿verdad? Sí, él decía, claro, miren, ya lo preveía Paul Ricoeur, ¿no? Paul Ricoeur dice que siempre, al interpretar los símbolos, que fue gran estudioso del símbolo, al interpretar los mitos, los símbolos de cualquier otra cultura, hay pérdida, hay empobrecimiento, pero se puede, se alcanza a capturar algún significado, aunque tú no seas de esa cultura, ¿verdad? De hecho, fíjense, aquí voy a hacer un poco mención de Paul Ricoeur, prometo no alargarme mucho. Le prometí al maestro Abraham que al cuarto para las 7 pararía, para que hubiera un poco de preguntas, ¿verdad? Pero luego no paro, me entusiasmo, ¿verdad? Fíjense, quería hablar un poco de Paul Ricoeur, ¿verdad? Paul Ricoeur fue gran estudioso del símbolo artístico y del símbolo en general, ¿no? Tiene ese gran libro, La simbólica del mal, por ejemplo, donde habla de los mitos, que les asigna un significado e incluso una referencia. Era muy valiente, Paul Ricoeur, gran persona, gran personaje, ¿verdad?
yo tuve la suerte de conocerlo el año 86. En el año 86 hubo un congreso en Granada sobre Paul Ricoeur con Paul Ricoeur, gran personaje, y yo como iba de México, pues me dieron conferencia para que fuera más internacional, no sé, entonces llevé una conferencia sobre el símbolo. Dije, a ver qué me dice Ricoeur sobre esto, porque en las conferencias él respondía, replicaba, etc. Y llevé una conferencia sobre el símbolo onírico. El símbolo onírico en Freud y en Ricoeur, porque estaba traducido por aquel entonces, ya tenía un poco de tiempo, un libro también de Ricoeur que se llama Freud, una interpretación de la cultura, en el siglo XXI. Y ya llegué yo, curiosamente, bueno, yo no tengo la culpa, yo soy apache de Coahuila, pero mi apellido es francés, Bechon, entonces soy Mauricio, me presentaron, y enseguida, el español, Maurice Bechon, ya se pusieron todos los españoles, los aparatos de producción, la producción simultánea, y yo llego ya en español, voy a hablar del símbolo onírico en Freud y en Paul Ricoeur. Coño, le estoy entendiendo. Pensaron que habían aprendido francés en segundo. Entonces me divirtió mucho a Ricoeur. Y no tuve que invitarlo, me invitó, me dijo, oiga, tenemos que echarnos un café al acabar esta mesa, etc. Sí, ¿cómo no? Yo no tuve que invitarlo, yo me invitó. Y fue de los que me impulsó hacia una hermenéutica analógica. Porque me dijo, miren, usted habló del símbolo, pero para el símbolo va a necesitar el concepto de analogía. Y dice, sí. Relea, revise, repase, como si lo hubiera leído ya, mi libro, La simbólica del mal, en la última parte. Sí, ahí sostiene que el símbolo únicamente, como tiene la estructura de la metáfora, y la metáfora es una de las formas de la analogía, se tiene que interpretar analógicamente. Caray, bueno, esto ya me dio material para pensar, ¿no? Eso fue en el año 86. Yo estaba todavía en filosóficas, con los analíticos, entonces quise hacer una lógica de la analogía, porque yo había estudiado en los 70, principios de los 70, en Friburgo de Suiza, con un gran lógico, Bohensky, pero caray, vivía, hasta platicaba en lógica, y él nos decía, miren, en filosofía analítica se necesita el concepto de analogía. Somos muy oligocistas y por eso nos truenan, todos los sistemas nos truenan en algún punto, porque no tenemos esa ductilidad de la analogía. Por supuesto, ahí era antiequivocista, el filósofo analítico, hasta Hegel es el más equívoco de todos los pensadores, ¿no? Heidegger, recuerden, el bueno de Carnap, analítico, también, bueno, todavía neopositivista o positivista lógico, decía que era loco, ¿verdad? Ese es demencial, decía del pobre de Heidegger. También Heidegger tenía la culpa porque decía, la nada nos anonada, la nada nadea. Carnap, que era lógico matemático, tronaba con esas actitudes, ¿no? Y Bohensky había empezado a elaborar una lógica de la analogía, una lógica analógica. Yo dije, voy a continuar en esa línea, ¿no? Y ahí en filosóficas me dediqué un poco a buscar los axiomas, las reglas, los supuestos ontológicos que tenía, pero dije, bueno, ya me tocó en 86 ir a eso de Paul Ricoeur, que me dijeron los de filosóficas, vete tú lo has mencionado, así que vete. Ya fui y me orientó en otro sentido. ¿Por qué no, en lugar de una lógica analógica, una hermenéutica analógica? ¿No es cierto? Una hermenéutica que incorpore el concepto de analogía y sirva para interpretar el símbolo. Porque, aquí lo vemos en estética, el arte tiene que ser simbólico. Y ya después, el año 93, fíjense todo lo que tarda, desde 86 a 93, ahí buscándole cómo articular, cómo estructurar esta hermenéutica analógica para lo simbólico, para el símbolo, que es lo que se da propiamente en el arte.
Y ya el año de 93 lo presenté como una conferencia con mesa redonda, ¿verdad? Porque era el congreso grande que teníamos de la Asociación Filosófica de México, ¿verdad? El año fue en 93. Le tocó a una gran filósofa feminista, mi amiga, mi querida amiga, pero se la llevó al cáncer, Chela Hierro, Graciela Hierro, que fue pues una filósofa feminista muy destacada, yo creo que la principal que hemos tenido. Y tenía dos ayudantes, obviamente, ¿verdad? Dos mujeres, ¿verdad? Griselda Gutiérrez, también amigas mías las dos, y Mariflora Aguilar, que es hermeneuta también. Y ella, fíjense cómo lo empujan a uno las mujeres, ¿verdad? Son las buenas, son las que lo empujan a uno bien cobarde. Y me dijo ella, fíjate que hay dos modalidades en el Congreso. Una es todos contra todos. La otra modalidad es ponemos a uno y todos le pegamos. Ponemos a uno y todos le pegamos. Digo, bueno, mejor la primera. La primera modalidad. No. Porque ya te hemos oído por ahí que quieres aplicar a la estética una hermenéutica analógica o no sé qué, ¿verdad? Y ahí me pusieron con 5 replicantes. No con 1 o con 2, 5 replicantes, ¿no? Que ahora son connotados maestros. Esto fue el año 93, ¿verdad? Ambrosio Velasco, algunos lo van a conocer, Ambrosio Velasco, Mariflora Aguilar, ¿verdad? Raúl Alcalá, bueno, me pegaron por donde pudieron, ¿verdad? Pero se mantuvo. Y Chela Hierro fue la que más me defendió en ese asunto de la hermenéutica analógica. Vuelvo a la estética, sí, porque ella me decía, mira, necesitamos hermenéutica analógica en los estudios de género. ¿Cómo, Chela? ¿Cómo? Dice, sí, porque hay un feminismo unívoco. ¿Cuál, Chela? ¿Cuál? El de las gringas, que quieren hacer todo lo del hombre, ¿verdad? Pero todo lo han hecho mal, sí, Chela, sí. Pero también hay un feminismo equívoco. ¿Cuál, Chela? ¿Cuál? Se llaman radicales y ya quieren la muerte del hombre. No, Chela. O castigarlo hasta que aprenda, ¿verdad? Pero hace falta un feminismo analógico. Y sí, me mandó una tesista que lo trabajó, etc. Pero yo más bien quisiera ir concluyendo cómo se aplica esto a la estética. Fíjense que la estética, como es también sabido, por la parte de la filosofía posmoderna, recibió un giro demasiado relativista. No hablo de un relativismo más que extremo, porque sé que hay un relativismo normal, de sentido común, que no se ve igual de aquí para allá que de allá para acá. Bueno, está bien, ¿no? Y eso lo constata uno en los exámenes de doctorado, ¿verdad? Que está examinando al otro y le dice, contéstame esto, pero si no viene en mi tesis, no importa, yo estoy aquí, tú estás allá, ¿verdad? Ahí se ve lo relativo que es. Y bueno, yo ya casi siempre me toca de presidente en los exámenes de doctorado y no dejo que pregunten lo que no venga en la tesis del sustentante. Pero bien, es un relativismo extremo. Ahorita el enemigo, les podría decir, no es la hermenéutica unívoca, que esa fue la de la filosofía analítica, que admite una sola interpretación, como en semiótica también admite un solo significado en semántica. Pero tampoco la hermenéutica equívoca, que ha sido la de la posmodernidad, para la cual casi todas las interpretaciones son válidas. Todas son igualmente valiosas, no hay criterios, no hay principios. Afortunadamente, les digo, esto ya se acabó, ¿verdad? Pero todavía me tocó en la facultad, todavía algunos alumnos míos, profesores de hermenéutica, enseñan eso, ¿verdad? ¿Qué es hermenéutica? Lo que tú quieras. ¿Qué es interpretar? Lo que tú quieras. ¿Qué es texto? Lo que tú quieras. ¿Y qué es interpretación? Lo que tú quieras también. Oye, pues mira, ya mejor dar lo que él quiera, ¿no? Tesis, título de licenciado, de maestría o de doctorado, acabo de dar lo mismo. Porque fíjense, nos quita el único placer que nos queda como profesores, que es el de reprobar. Te pedí un trabajo sobre Neruda y me trajiste uno sobre Octavio Paz. ¿Por qué? Eran amigos. El alumno, ¿verdad? Ya no le puedo hacer nada, porque es
lo que llamaba el propio Paul Ricoeur es el conflicto de las interpretaciones. Entonces yo creo que la hermenéutica nos puede servir para apuntalar de nuevo a la hermenéutica. ¿Por qué? Porque la hermenéutica en la actualidad está recuperando la ontología. Yo les mencionaba al gran Hans-Georg Gadamer, que él reivindicaba la ontología, reconstruyéndola a partir de la ontología de la obra de arte, claro, en la línea de su maestro Heidegger. Pero ahora, en la actualidad, está repuntando terriblemente un realismo que a veces me parece, en mi terminología, demasiado unívoco, ¿verdad? Es decir, casi parece vuelta a la filosofía analítica, que ahí se tenía, pues teníamos un realismo muy bobo, ¿no? El realismo científico, que es, yo soy el sujeto, aquí está el objeto, hay una concordancia entre el sujeto y el objeto, y eso es el conocimiento, ¿verdad? Que es igual de sonso que la teoría marxista del conocimiento, ¿verdad? El famoso salto dialéctico, que era más misterioso que la Santísima Trinidad, ¿no? Pero, bueno, también eso ya quedó en el pasado. ¿Qué está sucediendo en la actualidad en filosofía? Viene esta como revolución, es un giro, que puede ser muy bueno, porque si hubo un giro lingüístico en el pasado, reciente, ahora es un giro ontológico. Está capitaneado por Maurizio Ferraris, ¿no? Un discípulo de Bátimo, nada más que peleadísimo con su maestro Bátimo, ¿no? Yo me encontré hace 2 años a Bátimo en Colombia, en Bogotá, fuimos conferencistas de un congreso allí, y en el hotel estábamos, desayunábamos, comíamos y tal. Le pregunté, oye, ¿qué le pasa a Maurizio Ferraris? ¿Por qué está tan en contra de ti? Está matando al padre. O sea, simbólicamente, ¿verdad? De manera psicoanalítica. Pero sí, lo que pasa es que Ferraris ya como que se hartó de ese relativismo extremo que tenía la posmodernidad y ha levantado un movimiento muy grande, curiosamente de muchos filósofos muy jóvenes, ¿no? Brillantísimos, y qué envidia, taquillerísimos, ¿verdad? Sus libros se agotan. Está Marcus Gabriel, por ejemplo, que es un alemán, un filósofo alemán muy joven, habla todos los idiomas, y estuvo en Morelia el año antepasado, me lo presentó Ferraris, porque yo no le escondo a Ferraris, ¿verdad? Porque me dice, órale, tenemos que levantar el realismo, ¿verdad? Y tú vas a estar en mi proyecto. Híjole, pero es un realismo que a mí me da miedo, ¿no? Y esta es la nueva filosofía. Me presentó a Marcus Gabriel, pero también además de Marcus Gabriel está otro joven filósofo francés, Quentin Meillassoux, que él tiene también otra aportación al realismo, y es un filósofo también taquillerísimo, discípulo de otro más conocido, Badiou, ¿verdad? Alain Badiou, que es un posmo muy raro, porque era filósofo posmoderno, pero todo lo trababa con teoría de conjuntos. Dije, pues está entre la filosofía analítica y la posmodernidad. Quentin Meillassoux también, discípulo de Badiou, se enfrenta a su maestro y levanta un realismo especulativo. Y también Gilbert Harman, muchos, que es un norteamericano, muchos están ya en la línea del nuevo realismo. Pero entonces hay que evitar tanto ese univocismo como el relativismo o equivocismo que hubo en la posmodernidad. Yo creo que ya es tiempo de sacar una especie de síntesis, que a mí me gustaría colaborar en ella para tener una hermenéutica analógica equilibrada, proporcional. Fíjense, termino, nomás con una anécdota. Ferraris yo lo tuve en 2014, a finales de 2014, un coloquio que hacemos cada año en filológicas sobre hermenéutica analógica, y él habló obviamente de su realismo, nuevo realismo. Yo no sabía, él comentó allí, explicó en el cursito que nos dio en sus conferencias, que él trabajó con Derrida, los últimos años de Derrida. Derrida murió como en 2005, una cosa así, ¿verdad?
Pero al final, y lo demuestra él, Derrida se echó para atrás. Derrida apuró y acabó siendo realista también, ¿no? Hay un libro que se llama, que está hecho entre Ferraris y Derrida, porque son entrevistas que le hacen Ferraris a Derrida, que se puede conseguir, se llama El gusto por el secreto. Está en Amorrón de Buenos Aires. Y allí yo tengo subrayado triple, ¿verdad? Derrida, Derrida dice: me malentendieron. Cuando yo dije que no había nada fuera de texto, quise decir que no había nada fuera de contexto. Allí vean cómo a veces el filósofo es un poco sofista, ¿verdad? Y juega con las palabras. Y ya les digo, Ferraris habló del nuevo realismo, pero allí también mencionó, y fue sincero: miren, yo ando con el nuevo realismo, que está pegando a nivel internacional, en Europa, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, hasta en Australia tienen cultivadores, etcétera. Pero ya hace más de 10 años, aquí, Beuchot hablaba de un realismo analógico. Dije, pues sí, pero nadie me hace caso. Y si ustedes ven esa antología que les menciono, que se llama El Nuevo Realismo, la filosofía del siglo XXI, de Aurelio Ramírez, en la editorial del siglo XXI, en el artículo de Ferraris menciona el realismo analógico, con José Luis Jerez, un filósofo argentino que nos hemos aliado para hacerlo, pero no hay ningún trabajo sobre el realismo analógico. Y una de las que tradujeron, que tradujo lo de Marcus Gabriel, que preguntó a Mario Teodoro: oye, ¿por qué no metes lo del realismo analógico de Beuchot? Ah, no, eso es mexicano. Así estamos en la actualidad, ¿no? El eurocentrismo, que no dejamos todavía, como bien diría Dussel, de superar, ¿no? Entonces, yo creo, sin embargo, con esto ya acabo, que una hermenéutica analógica, un realismo analógico, una ontología que vaya por esa línea, nos puede recuperar esa ontología del arte, ontología de la belleza, que tanto buscaron Heidegger y Gadamer. Muchas gracias. Sesión de preguntas. Quien desee participar, que levante la mano. Me quedé con una afirmación que hace, con la cual estoy en general de acuerdo: hay que rescatar el sentido de la belleza como un criterio general de juicio sobre el arte. Pero, ¿cómo evitar que esta afirmación no se convierta en una afirmación unívoca? Sí. Habida cuenta de que la belleza es una categoría cultural, que es relativa, etc. Sí, porque va a ser una belleza analógica. Fíjese. Es decir, la analogía es analógica, ahí no hay problema de autorreferencia, sea lo que usted se refiere, ¿no? Grandes paradojas de Wittgenstein y de Russell, la autorreferencia, ¿no? Por eso se cancelaban ellas mismas, ¿no? El relativista, usted lo sabe, se contradice porque dice todo es relativo. Claro que sí, también es relativo que todo es relativo, ¿no? Pero no se da cuenta porque no llevó lógica, ¿no? Entonces se comete lo que llamamos un autogol, una autorreferencia. O el escéptico, que es la paradoja de Wittgenstein. Llega el escéptico y dice: nada es cierto. Por lo menos ya es cierto que nada es cierto. Ya es el contrario. Lógica no hay salida, no hay escape, ¿no? Entonces, mire, yo para evitar la univocidad le doy un carácter analógico. Y la analogía es analógica, no es unívoca ni equívoca. Pues no tenga problema, no vamos a meter autogol, ¿verdad? Ni a la autorreferencia, que es una de las cosas que más se critica hoy en día. Y le agradezco mucho su. Muchas gracias. Por favor. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Esto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Vale. Soy demasiado. Sí, para que bueno, yo quería hacer la pregunta al profesor. Realmente estoy muy de acuerdo con las afirmaciones que ha realizado al final acerca del nuecismo, del realismo especulativo o del nuevo realismo. Yo hice precisamente mi tesis sobre ese tema y vine desde España
pues la verdad es que pues ya se empieza a escuchar por allí también esos cantos de sirena, y estoy completamente de acuerdo que, bueno, pues la hermenéutica analógica ya anticipó pues mucho de, digamos, este giro ontológico que está produciendo en el presente. Y una de las cosas por la que quisiera preguntarle, pues como jugando, digamos, sus dos facetas, tanto como historiador de la filosofía como filósofo sistemático, yo, por lo menos de España, como digo, y estoy principalmente influido, para que se haga un poco la idea, por Gustavo Borges, el materialismo filosófico de ella, ¿no? Y entonces a mí me parece interesante pues, leer en clave un poco religiosa o teológica, incluso el título, hermenéutica analógica, porque parece una contradicción adjectis en la medida en que la hermenéutica es una disciplina pues típicamente protestante, ¿no? De fijación al texto, lectura cuidada, además, tienes que leer Máger, etc. Mientras que la teoría de los análogos, pues que viene de Cayetano, Soto, Báñez, digamos toda la escolástica hispana, que usted también ha estudiado, ¿no? Entonces, como que dos preguntas por ahí. Una, ¿cómo se sitúa la escolástica hispana en general, la española, mexicana, etcétera, en el contexto de la teoría de la modernidad como una modernidad pues, racionalista que no atiende a la posibilidad de una analogía y no de una universidad racional? Y en segundo lugar, ¿en qué medida también pues usted es reacio o usted es contrario, su hermenéutica analógica es opuesta a una intento también de lo que se llama, por decirlo muy brevemente, el giro teológico de la fenomenología francesa, como pues Marion, Henry y parte de Ricoeur pues empezaron a flexibilizar bastante la hermenéutica, la fenomenología, pero no la línea como de lo inefable, lo indecible, etc. ¿Y cuál es la alternativa que plantea la hermenéutica analógica suya a todas estas cuestiones? Sí, muy interesante. Yo veo que se puede hacer este tipo de síntesis, porque la analogía también sirve para las cosas humanas. Por ejemplo, en ética, ¿sí? Tiene una aplicación muy grande. Yo diré también, no voy a meter ahí, en antropología filosófica, porque miren, por más que conozcamos a otra persona, nunca la agotamos unívocamente. Siempre hay un resto, siempre hay algún resquicio, yo creo que es el de la libertad, que se puede soslayar, ¿no? Y también, qué interesante, miren, yo pude dialogar con Jean-Luc Marion, y de hecho de él tomo esa idea del ícono. Ya ve que él tiene el ídolo y la distancia. Me parece que yo tengo un librito que se llama Las dos caras del símbolo, que son el ícono y el ídolo, ¿verdad? Porque, digo, se puede decir de las dos maneras, ícono o icono, ¿verdad? Nomás que uso más ícono porque es lo más frecuente en semiótica, ¿verdad? Pero usted sabe, el ícono es el signo más rico para Peirce, el que más conduce a su significado. En cambio, el ídolo, como bien lo señala Marion, distrae, separa, pierde, extravía. Y yo lo pienso, fíjese, lo he aplicado a la docencia. Un maestro puede ser, que es un símbolo, un maestro siempre es un símbolo para sus alumnos, ¿no? Eso es inevitable. Pero puede ser ícono o puede ser ídolo. Es ícono cuando les da de verdad su saber, transmite, comunica, lleva, es generoso. Pero es ídolo cuando es narciso, ¿eh? Y pide, adora, que es lo que pide el ídolo. Ahí es genial. Jean-Luc Marion, ¿cómo me ayudó esa distinción que hace Marion entre ícono e ídolo? Por eso también a veces usted ve que yo la llamo hermenéutica analógico-icónica. Y aquí está muy presente Peirce, ¿eh? Y un gran amigo mío, ya se nos fue, Luis Villoro, decía, oye, fíjate que es una buena puerta que has abierto en la filosofía. Mire, ya como que sea una ventana. ya me doy por le agradezco mucho su intervención. Y ahorita nos vemos porque me interesa preguntarle un par de cositas, ¿eh? Porque en España también está, como usted lo dice, llegando el realismo, el nuevo realismo, ¿verdad? Pero yo pienso que tiene algunas dificultades. Sí, gracias. Sí. Ahí viene el micrófono. Más que nada. Bueno, sí. Más que una pregunta, ya simplemente así como una forma de sugestión, pues como ya sabes que estas cosas más o menos vamos en la misma línea, a pesar de unas diferencias. Y pues tú citabas precisamente la simbólica de Ricoeur. Y sabes, ¿no?, lo que dijo Ricoeur sobre el hecho que el símbolo nos hace pensar. Sí.
Y nos hace pensar porque siempre el símbolo pues, remite efectivamente a una realidad que queda traducida en nuestro lenguaje contemporáneo, perdiendo algo, pues algo que es ontológico, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, a ver si pues toda la recuperación hermenéutico-analógica, de alguna forma, aunque está como una analógica del símbolo, pues paradójicamente no se vuelva más realista en esta recuperación, pues de un nuevo realismo, de un realismo que quede conceptualizado de manera demasiado cristalizada. Sí, bueno, yo creo que sí, fíjate, porque mira, el concepto de analogía, la modernidad o no lo quiso o no lo entendió, pero lo rechazan, ¿verdad? Incluso yo he visto en muchas ocasiones se dice que la analogía es precientífica. Sin embargo, Peirce algunos epistemólogos recientes, ¿verdad?, dicen que es lo que nos sirve para hacer buenas hipótesis, ¿no? Yo creo que en eso han traducido en el Instituto de Investigaciones Filosóficas un gran autor que a mí me gusta mucho, ¿verdad?, que dice que lo principal es Nicolás Rescher, que lo principal para hacer buenas hipótesis es tener sentido de la analogía, porque la naturaleza no es siempre unívoca. Entonces tienes que tener, claro, si fuera equívoca, pues hay hipótesis, ¿verdad?, no se puede de ninguna manera confirmar. Pues sí, claro, y que, bueno, digo, sobre esto que pues, y sobre la recuperación de la plausibilidad, ¿no?, en esto juega un papel fundamental. Sí, es la lógica de lo plausible. Pues muchas gracias. Muchísimas. ¿Alguna pregunta?